Buenos días. Gracias por venir puntual. Intentaremos hacer una revisión general del paciente coronario, sobre todo el paciente coronario estable. No voy a tocar la parte del coronario en fase aguda, es decir, en síndrome coronario agudo, porque eso lo va a tomar la doctora Arauz. Entonces, el tema que me invitaron a exponer es nuevos enfoques en el manejo del paciente coronario. Ok, empecemos con este registro. Es un registro australiano de casi 4.158 pacientes mayores de 70 años que fueron sometidos a una cirugía no cardíaca de diversos tipos. En este registro se vio que 5% de esos pacientes fallecían en el posoperatorio. Pero si nos ponemos a ver dentro del cuadro de complicaciones, vamos a hacer énfasis en esta complicación que es del paciente coronario, el infarto agudo de miocardio. Se presentó en el 2% de pacientes y este tuvo una mortalidad del 20%. Es decir, más o menos, si lo tomamos del global, tuvo una mortalidad del 0.4%. Ok, veamos dos complicaciones más. El arresto cardíaco, que fue menos del 1%, esperable, porque sabemos que todos en paciente o persona normal tienen riesgo de muerte súbita en menos del 1%. Y el edema agudo de pulmón, que se presentó en el 3%. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros, cuando estratificamos al paciente coronario estable, tenemos que ver que no todos son iguales. Existen pacientes coronarios estables de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo. Entonces, eso nos va a ayudar para decidir quiénes pueden ingresar a una cirugía no cardíaca programada antes de hacer cualquier intervencionismo o cuáles sí necesitan revascularización previo a la cirugía electiva. Ok, recordemos una fisiopatología sencilla de lo que implica la formación de una placa aterosclerótica en las coronarias, que va a disminuir el flujo, lo cual va a hacer que al principio el paciente tenga angina a grandes esfuerzos, a esfuerzos moderados y luego a pequeños, incluso en reposo, porque va a haber un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno y de nutrientes que necesita el miocardio. Durante una cirugía hay muchos factores que influyen o hacen un mayor desbalance entre esta oferta y demanda. Una cirugía produce un estado de hipercoagulabilidad, activa un proceso inflamatorio, hay descarga adrenérgica, puede producirse anemia si la cirugía o dentro de la cirugía hay sangrado, e hipoxemia si es que hay alguna comorbilidad asociada. Entonces, estos 5 factores, hay más, pero estos 5 factores pueden exacerbar este desbalance y por ende un miocardio ya de por sí que ya sufre de una carencia o una mala perfusión va a estar aumentado por eso y eso va a ser causa de los infartos perio o posoperatorios. Entonces, voy a tocar este score porque es un score que ha sido validado en varios países y si vemos sus 6 puntos, vemos que el segundo dice que el paciente que tiene historia de cardiopatía isquémica, ya sea por un infarto previo, un test de isquemia positivo, clínica de angina estable o en el electrocardiograma huellas de ondas Q patológicas, ya le está dando un punto. Y si vemos en la clasificación, definitivamente el paciente con angina estable ya no es un paciente de bajo riesgo en su evaluación prequirúrgica. Ya por lo menos tiene un punto, tiene 0.9% de complicaciones y muerte cardiovascular. Recordemos que el infarto por sí solo tenía 0.2% en ese registro australiano. ¿Okay? Entonces,
La enfermedad coronaria puede manifestarse en diferentes escenarios clínicos. El primer escenario que yo lo he puesto es el de la angina inestable o del infarto de miocardio reciente, es decir, el que tiene menos de 30 días. Ese tema no lo voy a tocar porque va a ser discernido por la doctora Arauz, pero sí voy a tocar el paciente con angina estable. El paciente que puede ya tener un diagnóstico o recién por anamnesis sospechamos que tenga algún problema coronario. Recordemos que al principio de la exposición dijimos que no todo paciente con angina estable pueden ser incluidos en un mismo grupo. Existen pacientes de bajo riesgo, es decir, que van a tener una muerte cardiovascular anual menos del 1%, riesgo intermedio que va de 1 a 3%, y los de alto riesgo, que va a haber una mortalidad mayor del 3% anual. Entonces, esto sí es importante porque los pacientes de alto riesgo están en los subgrupos que van a necesitar revascularización previa o antes de cualquier cirugía electiva que pueda esperar la revascularización del paciente. Entonces, la clínica todos los conocemos, ¿no? La clínica de la angina se caracteriza por tres aspectos. Uno, el dolor opresivo, retroesternal. Segundo, que se exacerba con el esfuerzo. Y tercero, que cede con el reposo o con nitratos. Pero ¿a quién sospechamos si conversamos con un paciente prequirúrgico, que es un paciente probablemente de alto riesgo? Es el paciente que ya está en clase 3 y 4. Es decir, que tiene angina a pequeños esfuerzos o que tiene angina en reposo. Y los pacientes que ya teniendo angina se les dio medicación y no hay mejoría clínica en esto. Entonces, en ellos ya clínicamente son aspectos que nosotros podríamos pensar, este paciente es de alto riesgo coronario. Entonces, él tendría que ser revascularizado antes de cualquier cirugía electiva. Digo cirugía electiva porque las cirugías de emergencia no importa el paciente qué riesgo de coronario tengan, ellos tienen que operarse porque la mortalidad por cirugía de emergencia es mayor que el de la enfermedad coronaria. Si viene el paciente y nos muestra un resultado de ecocardio, ¿de qué nos sirve? Bueno, la anamnesis todos lo podemos sacar preguntándole al paciente si es que tiene alguna molestia o angina en el esfuerzo, pero ¿de qué nos sirve si nos viene con una ecografía? Ya se ha visto en este registro, que es el CAS, que los pacientes que tienen función menos del 50% tienen una supervivencia a los 12 años disminuida. Entonces, ellos sí son, este signo ecográfico es un signo de alto riesgo que amerita al paciente probablemente una revascularización previa a su cirugía. ¿Qué otros estudios pueden venir al paciente o podríamos pedirle? Si no hay ninguna contraindicación para el esfuerzo, podríamos pedirle una prueba de esfuerzo. Dentro de las muchas características o parámetros que nosotros podemos como cardiólogos encontrar, he traído acá el score de Duke, un score sencillo de calcular y que nos clasifica al paciente en esos tres grandes grupos, bajo, intermedio y alto. Como vemos el score de Duke, es el tiempo de ejercicio, es decir, si el paciente camina 3 minutos y hace dolor, definitivamente ya está en la clase funcional 3. Entonces, ese es un paciente de alto riesgo. Si hace infradesnivel, que ese factor se multiplica por 5, y si hace angina, se multiplica por 4. Si la angina es limitante, es 2 puntos, y si la angina es no limitante, 1 punto. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra prueba de isquemia puede venir el paciente y nosotros tomarlo para tener la precaución debida? El ecoestrés. El ecoestrés es una ecografía que puede ser con el esfuerzo del paciente, con el esfuerzo físico del paciente o administrando drogas, que en este caso es la dobutamina. La teoría es lo mismo, hacer que el paciente haga taquicardia basado en que el dolor por enfermedad coronaria se exacerba con el esfuerzo. Y ver ecográficamente cuántos segmentos del corazón, porque ecográficamente se puede dividir en 17 segmentos, cuántos de estos van a comenzar a claudicar, a hacer alteraciones de su motilidad. Y de acuerdo al número de segmentos afectados, podemos también clasificarlos en bajo, intermedio y alto riesgo. ¿Quiénes son los de bajo? Los que, a pesar de
administrarle dobutamina, llegar a una frecuencia cardíaca submáxima para su edad, no hay ninguna alteración segmentaria. Riesgo intermedio, los que tienen 1 a 2 y alto riesgo 3 o más. Existen otros signos que también nos pueden hacer clasificarlos en alto riesgo. ¿Okay? ¿Qué otra prueba puede uno solicitar o el paciente traer dentro de sus informes? Es la medicina nuclear, ¿no? En este caso también se basa en lo mismo, hacerlo puede ser en esfuerzo o con drogas y hacer que el paciente de una fase de reposo a una fase de ejercicio y ver cuántos segmentos o cuánto porcentaje de área del corazón es afectado o hay signos de isquemia. Más de 10%, alto riesgo, 1 al 10, riesgo intermedio y bajo riesgo, 0%. Existen otros signos, por ejemplo, si hay isquemia en los 3 territorios de las coronarias, coronaria derecha, descendente anterior y circunfleja, también hay que sospechar de que es alto riesgo. La dilatación de todo el ventrículo también es un signo de que el paciente es de alto riesgo quirúrgico, de alto riesgo coronario. O puede venir con un cateterismo cardíaco con la anatomía coronaria. No todo lesiones significa alto riesgo. Si yo tengo una lesión o una lesión uniarterial en una coronaria derecha distal, eso no lo clasifica anatómicamente al paciente como alto riesgo. Existen ya características angiográficas y anatómicas que nos dicen que el paciente es alto riesgo. Si tiene lesión en el tronco de la coronaria izquierda, es decir, en el primer segmento de la coronaria izquierda, y esta es más de 50% la estenosis, ya es un paciente de alto riesgo. Si la descendente anterior tiene lesión severa, es decir, más de 50%, también es considerado de alto riesgo y necesita revascularización previa. Y si están afectados los tercios proximales de los 2 o 3 vasos, con una ecografía que me diga la función esté disminuida. Esos son pacientes que necesariamente tienen que ser revascularizados quirúrgica o percutáneamente antes de su cirugía. ¿Qué medicación existe para la angina estable o para la enfermedad coronaria crónica? Entonces tenemos 2 subgrupos, las de sintomatología, las que calman la molestia, dentro de eso están los nitratos, betabloqueadores y calcio antagonistas, y las preventivas, la aspirina, clopidogrel y las estatinas. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis, porque mucho se discutió los betabloqueadores dar antes de la cirugía, mejor dicho, perioperatoria, si había un beneficio en reducir las tasas de infarto y de muerte cardiovascular. Se discutió en las guías americanas de hace algunos años, se los puso como un buen fármaco para evitar esto, pero posteriormente los estudios que comenzaron a salir encontraron que está bien, se bajaba el riesgo cardiovascular, había menos infarto perioperatorio, bajaba la mortalidad cardiovascular, pero apareció un fenómeno que aumentaron los stroke. Entonces comenzaron a reanalizar todos los estudios por qué aumenta el stroke. Vieron que en algunos estudios se caracterizó porque el betabloqueador fue iniciado pocas horas o pocos días antes de la cirugía, no fue titulado adecuadamente, el paciente entró a sala con frecuencia cardíaca muy baja o tendencia al hipotenso. Entonces eso a lo largo fueron factores que predisponieron al stroke perioperatorio. En cambio dijeron, pero los pacientes crónicos, los pacientes que tienen angina estable y que ya están tomando a largo plazo los beta bloqueadores, ellos se han afectado de mayor tasa de stroke. Dijeron no, ellos quizás sí se beneficien de continuar su terapia crónica de beta bloqueador y compensando la tasa de stroke que se va apareciendo. Entonces la guía brasilera, basándose en eso, dijo, el beta bloqueador sí se puede usar, pero basado en las siguientes indicaciones. En cirugías vasculares, en donde el paciente ya tiene algún test o se ha demostrado isquemia miocárdica y es sintomática, tiene que usar beta bloqueador antes de su cirugía, porque tiene indicación independientemente de que se opere o no. Las cirugías no vasculares y ya tiene un test positivo para isquemia, también tiene que usar beta bloqueador.
los pacientes que ya reciben betabloqueador crónicamente no debería suspenderse antes de la cirugía, porque ellos están titulados adecuadamente, lo toleran adecuadamente y el cuerpo o hemodinámicamente ya está adaptado. En cambio, hay dudas, probablemente ya no debe usarse en pacientes con cirugías no vasculares con riesgo cardiovascular intermedio, y no debería usarse en los que ya hay contraindicación del betabloqueador. Entonces vamos a ver otros escenarios en el cual el paciente coronario se nos puede presentar. Al hacerle la anamnesis, quizás él nos dice que ya le han hecho un procedimiento de revascularización percutánea. Entonces ya lo han revisado el día de ayer. Me parece que hay 3 tipos de angioplastía: el que es solo con balón, el que se le ha puesto un stent metálico o un stent recubierto con medicación antiproliferativa, es decir, un stent medicado. Los 3 escenarios tienen tiempos ideales para mantener la doble antiagregación. Lo más resaltante que el stent medicado, que es el que actualmente junto con el stent metálico eso es lo que más se usa, se debería respetar la doble antiagregación hasta los 12 meses. Pero, ¿qué pasa cuando el paciente no puede esperar más su cirugía? Eso lo vamos a ver a continuación, cuáles serían las estrategias a seguir. El stent metálico, por endotelizarse de una manera más rápida, podemos darle como tiempo ideal de 6 semanas, y la angioplastía con balón mucho menor, 14 días. ¿Por qué no suspender la doble antiagregación por este problema? La trombosis de stent. Es decir, cuando no ha llegado a endotelizarse el stent, es un factor, sin doble antiagregación, es un factor para que se produzca un evento coronario, y la trombosis de stent se caracteriza porque se presenta como un síndrome coronario agudo ST elevado y toda la mortalidad que conlleva. Es casi de 20% el paciente que sufre una trombosis de stent, su mortalidad, entonces es alta. Antes de tocar cuáles serían las estrategias a seguir cuando no se debe, o el paciente está doble antiagregado, hay que tener en cuenta esta clasificación muy interesante que dice cuáles son cirugías de alto riesgo de sangrado y cuáles son cirugías de bajo riesgo de sangrado. Por ejemplo, un procedimiento dental o una cirugía de catarata está considerado como una cirugía de bajo riesgo de sangrado. En cambio, cirugías urológicas, resecciones intestinales, eso ya están como alto riesgo de sangrado. Entonces, cuando hay cirugías de bajo sangrado o bajo riesgo de sangrado y el paciente todavía no cumple el tiempo de doble antiagregación, deberíamos mantenerlo. ¿Okay? Una cirugía de piel pequeña, una cirugía de cataratas no contraindica o no indica que tengamos que suspender la doble antiagregación. ¿Okay? Excepto los injertos de piel, porque eso lo hicieron en los metaanálisis, vieron que cirugías sí se afectan. Los injertos de piel extensos sí debería suspenderse. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado? Ya no puedo darle doble antiagregación. La aspirina no se debería suspender, excepto en cirugías en donde el operador, es decir, el cirujano, no puede hacer una hemostasia adecuada. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, una resección transuretral. El cirujano no puede hacer hemostasia a ese nivel, o una neurocirugía, no puede hacer una hemostasia adecuada, pero una cirugía abdominal, quizás ahí sí con el electrocauterio puede afianzarse de eso y hacer una hemostasia mejor. ¿Qué pasa? Entonces, si ya está tomando doble integración, no deberíamos suspender la aspirina. El inhibidor del receptores de ADP, por ejemplo, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, deberíamos suspenderlo 5 a 7 días y reiniciarlo, si es posible, el mismo día postoperatorio y al día siguiente. No debe estar ausente en la terapia del paciente más de 10 días, porque eso sí lo lleva a mayor riesgo de trombosis de stent. ¿Okay? Y si existe muy alto riesgo isquémico, es decir, no debemos suspender el clopidogrel porque ese stent, por ejemplo, paciente que ya tiene historia de trombosis de stent previo, que hay resistencia antiplaquetaria, entonces ellos sí deberían mantener la doble antiagregación, y acá podemos echar mano de los inhibidores de glicoproteína 2B3A, tirofiban,
por ejemplo, que si hay estudios con eso, se le da al paciente hasta 8 horas antes de la cirugía y eso lo cubre la ausencia del clopidogrel. Si el paciente ya tiene historia de una revascularización quirúrgica, lo ideal es que esté 30 días o se opere una cirugía electiva a los 30 días de su posoperatorio. Y si tiene ya el antecedente de un evento coronario previo, se aplica lo mismo. Si es asintomático, se continúa con la medicación. Y si es sintomático, es decir, disnea o angina, se lo estratifica como empezamos en las primeras diapositivas de la exposición. Se le hará algún test de isquemia o de viabilidad y de acuerdo al resultado veremos si amerita o no revascularización previa o simplemente es un paciente solo para manejo médico. Gracias.